buenas tardes, buenos días o buenas noches, según sea el caso. Este es otro episodio de Digresiones. En el fondo escuchamos a Eric Friedlander. El tema se llama Made It Please Heaven y se encuentra en el álbum Maldoror del 2003. Made It Please Heaven. Ruego al cielo, ruego al paraíso. Y esto comienza así hoy. Ruego al cielo que el lector, animado y momentáneamente tan feroz como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las desoladas ciénagas de estas páginas sombrías y llenas de veneno. Pues a no ser que aporte a su lectura una lógica rigurosa y una tensión espiritual semejante al menos a su desconfianza, las emanaciones mortales de este libro impregnarán su alma lo mismo que hace el agua con el azúcar. No es bueno que todo el mundo lea las páginas que van a seguir. Algunos podrán saborear este fruto amargo sin peligro. En consecuencia, alma tímida, antes de que penetres más en semejantes landas inexploradas, dirige tus pasos hacia atrás y no hacia adelante. Así inicia Isidore Ducas, más conocido como el Conde de Lautréamont, sus Cantos de Maldoror. Es un libro supremamente extraño que aparece en 1863 y da inicio a un movimiento 50 años después en Europa que se llama el surrealismo, o este es uno de sus autores precedentes, ¿no? Ya de entrada nos están invitando a leer con esa prohibición, con esa advertencia, con esa admonición. Dirige tus pasos hacia atrás y no hacia adelante. No conviene que todo el mundo, no es bueno que todo el mundo lea las páginas que van a seguir. De hecho, el libro es bastante perturbador. Hay unas imágenes que describen en esencia la maldad y lo hace a través de unas analogías o unas metáforas bastante crudas. Entonces sí, es un libro que no es para todos los ánimos y todos los lectores. Pero quería comenzar con esto, con Maldoror, y es por la invitación a la lectura de la poesía. La poesía siempre es transgresora. La poesía nos lleva a pensar de una manera diferente. Hace flexible el pensamiento del lector. Y continúo con esto de Octavio Paz. Dice así: la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une. Invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan, oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega la historia. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar, fruto del cálculo. Arte de hablar en una forma superior. Lenguaje primitivo. Bueno, suenan los ruidos o escuchamos los ruidos del día. Son las 2:31 de la tarde de un 2 de abril de este año en curso y
el mundo sigue, ¿no? El mundo todos los días está en movimiento y el sonido ambiente es lo que escuchamos. Pero quería seguir con esta lectura. Me quedé ahí en lenguaje primitivo. Obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Enseñanza moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario, pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita. Ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es la careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Eso está en en Poesía y Poema de Octavio Paz, en El Arco y la Lira, es el texto introductorio. Y me parece que es bastante interesante, por decirlo poco, la invitación de la poesía siempre es a dejarnos llevar por la flexibilidad del lenguaje mismo. En el poema cohabitan, en el poema convergen todas las formas de expresión. No hay lenguaje ni tema ajeno a la poesía. La poesía emerge de los rincones más inesperados, de los seres más anónimos, de almas conflictivas. Ya Platón, en su República, expulsa a los poetas de la República ideal. Son expulsados los poetas porque los poetas mienten, porque los poetas son capaces de transgredir el lenguaje y de hacer ver lo que muchas veces no somos capaces de ver o interpretar con los sentidos de la visión, con los sentidos del tacto, con los sentidos del olfato, con los sentidos auditivos. En la poesía, además de estar todos ellos inmersos, implícitos, hay una intuición, hay una adivinación y hay una mistificación también. Por eso esa censura a los poetas en Platón, en la República Ideal. No son permitidos los poetas, porque como pudimos apreciar en las palabras de Octavio Paz, está la lengua minoritaria, la lengua de las élites, de unos pocos, de los elegidos, de los autoconsagrados, de los visitados por las musas, pero también del pueblo, ¿no? La lengua común es asequible a todos los humanos, porque su esencia radica en la plasticidad del lenguaje. Y en ese orden de ideas llega cualquier lector, y quiero compartir estas palabras de Mario Mendoza en Leer es Resistir, en por qué debemos leer o por qué los lectores devenimos en seres múltiples. Y es porque entramos precisamente a través de la lectura en mundos que ponen en conflicto las estructuras de la lógica cotidiana y del sentido mismo del uso del lenguaje. Por eso hay que devenir en lector y en lector de literatura, porque en la ficción encontramos mucho de la realidad humana, encontramos mucho
de la complejidad del ser humano. Por eso hay que devenir el lector de literatura, y lo dice Mario Mendoza en Leer es Resistir de la siguiente forma: aprender a leer literatura es comenzar a reinventar la realidad, a modificarla y a salir de ella también en excursiones por realidades paralelas. Es convertirse en demiurgo, casi nada. Por eso es tan peligrosa, por eso los libros se censuran, se queman, se esconden, se prohíben. Por eso a uno le enseñan a leer con argumentos falaces, porque tienen miedo de lo que uno pueda hacer con ese poder. Entrar en la literatura es ver gigantes donde los demás solo ven molinos de viento. El iniciado intuye mensajes que le son enviados en los poemas, en la música, en la pintura. El que deviene lector, el que deviene consumidor de arte, deviene en un ser humano capaz de mirar otros ángulos de la realidad. Es capaz de encontrar en historias de seres ficticios, de seres reales también, de encontrar, si no bien la respuesta, por lo menos un acercamiento a la pregunta que él mismo se hace, que el lector se hace en su propia vida, ¿no? Acerca de todo lo que conforma su mundo. Porque la literatura converge en todos los mundos, posibles e imposibles. Y qué mejor que los mismos poetas para iniciarnos en el viaje de la poesía, en la invitación al viaje. Las flores del mal, Charles Baudelaire, otro poeta del siglo XIX, en este caso francés, Maldoror, Isidore Ducas o el conde de Lautréamont, los cantos de Maldoror con los que iniciaba: ruego al cielo que el lector, animado y momentáneamente tan feroz como lo que lee, ¿no?, que eche sus pasos hacia atrás. Ese poeta que muchos consideran el padre del surrealismo, es uruguayo, o nace en Uruguay de padres franceses, se educa en Francia, tiene una fugaz carrera literaria, muere muy joven de tuberculosis, pero nos deja ese texto críptico, amargo, oscuro de los cantos de Maldoror, demoníaco, si se quiere, si se puede ver el arte en términos de seráficos, demoníacos y angélicos, ¿no? Es un libro oscuro, es un libro que tiende a lo luciferino, a buscar una iluminación en la oscuridad. Es bastante perturbador, por eso no es para todos los lectores. Y Baudelaire es uno de los poetas del siglo XIX que también explora en la estética de lo bizarro, de lo perturbador, de lo oscuro, de lo blasfemo. Hay una lucha en contra del catolicismo, del cristianismo, en contra de los mesianismos. Si se quiere, una suerte de rebeldía ante las autoridades tanto espirituales como estéticas, porque se van en contra también de los filósofos o de las concepciones de arte de ese momento. Buscan más la anticipación a través de lo onírico, también a través de la exploración, a través de la embriaguez de los sentidos. Entonces son unos poetas que no son para todos, que son considerados por la mente del lector más conservador, como los vagos, como los parias, sinvergüenzas. Bueno, se les puede llamar de muchas maneras, pero son una faceta también de la condición humana que emerge también en la filosofía. Ahí tenemos a personajes como Diógenes, ¿no?, que es el cínico que prefiere vivir en un barril, ¿cierto? Que está por fuera de la autoridad, del status quo, que el rey le pregunta si necesita algo y él le responde: por favor, apártate que me tapas el sol, ¿no? Lo esencial lo da la vida misma, no lo necesita uno recibir de segunda mano.
de seres que se atribuyen la superioridad de la vida. Entonces, por eso el poeta puede estar en la calle, pero también puede estar en el palacio. Está a veces cerca a los reyes y a veces está muy cerca del desvalido, de la inmundicia. Por eso decía que la poesía, para la poesía y para los poetas, no hay tema, no hay lenguaje imposible, desconocido o prohibido. Se los puede censurar, se los ha censurado a través de la historia, pero no se acalla, ¿no? Por eso en Bendición, que abren las flores del mal, dice Baudelaire que cuando por decreto de la deidad suprema el poeta aparece en el mundo aburrido, su madre abre el infierno de su boca blasfema y grita a Dios, que la oye gritar compadecido. Inicia con una blasfemia. La madre se queja por el nacimiento del poeta. El poeta ha llegado al mundo aburrido, dice Baudelaire, ¿no? Y la madre pues se siente completamente afligida porque como veíamos al principio, en el reino, en la república ideal de Platón, los poetas están excluidos. Los poetas mienten, los poetas no se amoldan a las dinámicas disciplinarias de una sociedad, y por eso chocan muchas veces y van en conflicto con ella, ¿no? Entonces no son un buen ejemplo para educar al ciudadano que habita en la polis, ¿no? Pero por eso mismo también es una figura supremamente interesante, porque cuando se confrontan las reglas, el ser humano pone en tensión todo su ser ético y moral, ¿no? Lo pone en crecimiento, en constante práctica. Entonces dice en algún momento Baudelaire, luego de que la madre se queja y sufre y la gente también desprecia al poeta, pero él va creciendo, ¿no? Dice: entre tanto, a cobijo de unas alas de nieve, crece el niño maldito, ebrio en la luz del día, y en todo lo que come y en todo lo que bebe haya un dejo de néctar y un dejo de ambrosía. Y juega con el viento y charla con la aurora, y el áspero camino distrae con su canción. A un espíritu sigue su peregrinación, y viéndole gozoso como un pájaro llora. Entonces tenemos también esa imagen de que el espíritu, ¿no? Esto es muy platónico, está contemplando al poeta que está creciendo al cobijo del embriago de las cosas de la naturaleza, y la misma naturaleza llora al ver al poeta, ¿no? Recordemos la imagen de Orfeo que se ha enamorado de Eurídice, pero se van a casar, se casan, y Eurídice muere, la muerde una serpiente, y bueno, los dioses del inframundo la llevan a las profundidades, y Orfeo, siendo el poeta, es la figura del poeta, es el músico, el que toca la lira tan magistralmente, es el artista, es capaz de descender al infierno y tocar una pieza musical tan conmovedora que toda la faena del infierno se detiene. Paran de sufrir. Sísifo, que está condenado a subir una roca a la cima de la montaña y dejarla caer por la eternidad, detiene su tránsito, se posa en su roca y escucha a Orfeo interpretar la lira, y todos lloran, ¿no? Todos se conmueven y le dan el permiso a Orfeo de que se lleve a Eurídice a la tierra, a la vida nuevamente, que disfruten su amor en el regalo de la existencia, de la vida, ¿no? En la vida. Y bueno, le ponen una condición, solo se les impone una condición, se le dice a Orfeo que él tiene que guiar a Eurídice hasta el final, de vuelta a la luz, ¿no? A la tierra, pero no puede mirar atrás, no puede verificar si Eurídice de verdad viene siguiendo sus pasos a través del inframundo para llegar a la luz. Miren esa imagen que se parece mucho a una escena bíblica, y si no estoy mal es Lot y Sara van dejando Sodoma y Gomorra, ¿no? En el fondo se está destruyendo esa ciudad,
Y la advertencia de los ángeles es que no pueden mirar atrás, no pueden mirar atrás, lo mismo que se le impone a Orfeo. ¿Y qué ocurre en la historia bíblica? Bueno, la esposa de Lot desobedece, gira su rostro hacia lo que está ocurriendo atrás y bueno, se convierte en una estatua de sal, ¿no? ¿Qué le pasa a Orfeo? Orfeo girará su cabeza y mirará si Eurídice está allí. Hay que consultar el mito de Orfeo, eso es uno de los mitos griegos, y después seguiremos hablando de ese mito. Entonces vemos acá que el poeta, ¿cierto?, que crece al cobijo de la naturaleza misma o con el favor de los dioses, como Baco, como Dionisio, ¿no?, el del vino, el de la embriaguez, porque está cerca de ellos también, pero también está cerca de lo apolíneo, ¿no?, de Apolo, del logos, de la claridad. Hay poetas cuya obra es comparable a un teorema matemático. Los mejores sonetistas, ¿no?, que riman asonante, disonantemente, que juegan con las correspondencias de sonido y de imagen, son unos ingenieros del verso, ¿no? Entonces también hay una rigurosidad, también hay una lógica rigurosa en la poesía o en cierto tipo de poesía, y hay otra que es lo onírico, lo dionisiaco, lo demoníaco, lo más cercano a lo carnal, a lo humano, a la grandeza, a la desnudez del hombre frente a sí mismo. Por eso la poesía también está ligada al mito. En un principio, quienes se paraban frente al fuego, frente a la comunidad, para hablar acerca de la historia de la tribu, para hablar de sus orígenes, de sus dioses, lo hacían cantando, con rimas, con versos que perduran en la mente de la comunidad y recuerdan sus dioses. Los primeros poemas escritos, la humanidad, cuando se manifiesta en la escritura hace 5000 años, que son los registros aceptados canónicamente por la ciencia y por la academia, las primeras manifestaciones de la escritura humana aparecen hace 5000 años en Sumeria, ¿no?, lo que es hoy Irak, en los textos cuneiformes, que eran impresiones en tablas de arcilla. Y las primeras que se conocen, hay unas leyes, si no estoy mal, son las de Nabucodonosor. No, mentiras, no es Nabucodonosor. Bueno, no recuerdo ahorita el emperador de ese momento, pero también hay unas que son míticas, que hablan de la vez, por ejemplo, que una diosa desciende a la tierra y pasa la noche con un pastor, ¿no?, con el mortal. Y por esa noche el pastor, que es un hombre, es inmortal, y la diosa, que es inmortal, siente la felicidad de ser un ser de carne y hueso, de vivir la mortalidad por una noche. Entonces, si los antiguos hace 5000 años y los primeros registros que hay ya nos cuentan este tipo de cosas, nos podemos sospechar la importancia del lenguaje mítico, de la metáfora, de contar las vicisitudes de humanos y de dioses, ¿no?, de personajes importantes que inspiran a la creación de la sociedad. Y dice Baudelaire en La Voz, eso está también en Las Flores del Mal, en el apartado Spleen, lo siguiente: mi cuna era de una biblioteca vecina, Babel, donde a lo escrito erigieron un solio. Allí la herencia griega y la herencia latina se mezclaban. Yo no era más alto que un infolio, y dos voces me hablaban. Una firme, atrevida, decía: es esta tierra como un panal muy lleno. Yo puedo, y tu placer no tendrá entonces freno, hacerte un apetito igual a su cabida. Y la otra: ven, y en sueños yo lograré que vayas más allá de lo visto y lo desconocido. Esta cantaba como el viento de las playas, fantasma no se sabe de qué país venido, que acaricia el espíritu y a la vez lo domina. Y yo le dije: sí, dulce voz, desde aquel día data lo que podemos apellidar mi ruina y mi fatalidad. Tras la viviente orgía de la existencia inmensa, en el más negro abismo veo
distintamente singulares visiones, y víctima pasmada de mi propio espejismo, voy arrastrando víboras que muerden mis talones. Desde el instante aquel, igual que los profetas, adoro tiernamente el desierto y la mar, río en los lutos, lloro en las fiestas inquietas, y el vino más amargo me es dulce al paladar. Tomo grotescamente los hechos por ensueños, y contemplando el cielo, doy en un pozo a poco, pero acude y me dice la voz: guarda tus sueños. El sabio no los tiene tan bellos como el loco. Bueno, guarda tus sueños, el sabio no los tiene tan bellos como el loco. Desde que el poeta acepta ser el mensajero de esa voz, que proviene no se sabe de dónde, para algunos es el logos, la razón, para otros es la voz de las musas, de los espíritus, de la naturaleza, ¿no? En todo caso, el poeta es el canal por el que se manifiesta esa voz, y llega al mundo, ¿no? Llega al mundo y da luz o da tinieblas, y por eso dice Machado lo siguiente. Miren cómo vamos conectando acá en digresiones estos discursos poéticos, ¿no? Hay dos modos de conciencia, una es luz y otra paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar, otra en hacer penitencia con caña o red y esperar el pez como pescador. Dime tú, ¿cuál es mejor? Conciencia de visionario que mira en el hondo acuario peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar, o esa maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces del mar. La poesía también nos confronta, ¿no? Sobre nuestra forma de actuar, nuestro posicionamiento en el mundo. Somos ese ser que contempla, que ve esos hermosos peces en el fondo del mar, pero que sabe que jamás los va a alcanzar. O somos esa otra forma de conciencia que encuentra los peces o que su encuentro con el pez es a través de la propia muerte, a través de sacarlo de su ecosistema, de su ambiente, de su nicho, y traerlo, pero ya no está vivo, ¿no? Arrojarlo sobre la tierra, quitarle el oxígeno para estudiarlo, para conocerlo. Tenemos muchas formas de conocer, y la poesía invita a flexibilizar el pensamiento, a flexibilizar el lenguaje, a jugar con los sonidos, con las imágenes. Entonces, la excusa en digresiones hoy era leer unos cuantos versos, reflexionar o hablar un poco acerca de la poesía y el lenguaje poético. Y espero no haber sido nada teórico, y que a través de los mismos poetas y sus versos podamos haber encontrado esa resonancia que nos invita a la lectura de la poesía. Y quiero terminar con estos versos de Octavio Paz también, que se encuentran en su trabajo Entre la piedra y la flor, si no estoy mal. Bueno, dice así: todo se transfigura y es sagrado, es el centro del mundo cada cuarto, es la primera noche, el primer día, el mundo nace cuando dos se besan, gota de luz de entrañas transparentes, el cuarto como un fruto se entreabre o estalla como un astro taciturno, y las leyes, comidas de ratones, las rejas de los bancos y las cárceles, las rejas de papel, las alambradas, los timbres y las púas y los pinchos, el sermón monocorde de las armas, el escorpión meloso y con bonete, el tigre con chistera, presidente, el club vegetariano y la Cruz Roja, el burro pedagogo, el cocodrilo metido a redentor, padre de pueblos, el jefe, el tiburón, el arquitecto del porvenir, el cerdo uniformado, el hijo predilecto de la iglesia, que se lava la negra dentadura con el agua bendita y toma clases de inglés y democracia,
las paredes invisibles, las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo, se derrumban por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida. El desamparo que es ser hombres, la gloria que es ser hombres y compartir el pan, el sol, la muerte, el olvidado asombro de estar vivos. ¿Qué mejor cosa podemos compartir los seres humanos que el olvidado asombro de estar vivos? Cuando reflexionamos sobre ese particular suceso del azar o de la divinidad, nos concebimos como un milagro, ¿no? Es asombroso estar vivos, es asombroso ser un organismo pensante, funcional, que cambia el medio que toca, ¿no? Desde que el hombre es hombre y lo es a través del uso del lenguaje de una forma que va más allá del mundo material, es decir, con el lenguaje somos capaces de abstraer, con el lenguaje somos capaces de nombrar las cosas, decía en un principio, de este mundo y de mundos posibles e imposibles. A través del lenguaje y más a través del lenguaje poético somos capaces de tocar las puertas de esos mundos desconocidos que hacen que la humanidad también avance. Y es una dialéctica entre el pasado, entre el presente y entre la anticipación, entre el porvenir, ¿no? Hay unos versos de Quevedo que también vale la pena retomar, y son los siguientes: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Eso de escucho con mis ojos a los muertos, ¿no? Leo los versos de estos poetas que ya no están, de Dante, ¿no? De Milton, de Shakespeare, de Calderón de la Barca, de Lope de Vega. Escuchamos esos versos, los leemos, escucho con mis ojos a los muertos. Y es una sabiduría, ¿no? Para retomar a Baudelaire, la herencia latina. Ahí están los poetas latinos, estoicos. Están la herencia griega también, Platón, Aristóteles, ¿no? Todo eso converge y está en la poesía, pero también está lo mítico, lo tribal, la tierra. En la poesía converge la realidad humana en su máximo esplendor. Y esto ha sido un capítulo más de digresiones, y esta vez con poema, poesía, lenguaje poético y los versos de todos estos poetas que nos invitan al viaje de la poesía, a escuchar la lira de Orfeo, a escuchar las voces de las musas o de la razón más fría, calculadora y perfeccionista que podamos también desarrollar, porque también hay poetas que cincelan los versos como un maestro lo haría con el mármol, ¿no? Y son los poetas, por ejemplo, del siglo XVIII, que también podremos explorar en algún momento. Bueno, espero hayan disfrutado de esto. Sigue sonando en el fondo Eric Friedlander, violonchelista estadounidense de Nueva York, más precisamente. Miren, Nueva York, recordemos Bartleby, una historia de Wall Street de Nueva York. Melville era autor neoyorquino también. Y bueno, cerremos con un poeta también de Nueva York, amado por muchos, odiado por otros, y es el señor Walt Whitman. Y con los siguientes versos, para también retomar la idea de por qué se les prohíbe la entrada a los poetas en la República Ideal, ¿no? Porque son capaces de todos los poetas. Y así lo dice Walt Whitman: me celebro a mí mismo y a mí mismo me canto, y cuanto yo asumo, también lo asumirás.
porque cada átomo que me pertenece también te pertenece. Vagabundeo ocioso e invito a mi alma, me recuesto y vago a mis anchas observando una brisna de hierba del estío. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hecho de este suelo y este aire. Nacido aquí, de padres nacidos aquí, lo mismo que los padres de sus padres. Yo a los 30 y tantos años de mi edad, en perfecta salud, comienzo, esperando no cesar hasta la muerte. Escuelas y credos en suspenso, retirándome un momento satisfecho de lo que son, pero sin olvidarlos nunca. Así lo soy, para el bien o el mal. Permito hablar cualquiera que sea el peligro. Naturaleza sin freno, con energía original. No sé si existirá una mejor apología al libre albedrío. Así lo soy para el bien y el mal. Permito ahora hablar cualquiera que sea el peligro, cualquiera que sea la lengua. Y por eso los poetas no pueden entrar a la república ideal, ¿no? Nos corrompe como ciudadanos, nos hacen pensar de maneras flexibles, transgresoras y a veces anarquistas. Acérquense a la poesía. Puede que no pase nada, o puede que les caiga un rayo y los haga contemplar la vida de una manera totalmente distinta a como la han venido haciendo hasta ahora. Acérquense al lenguaje poético. Esto fue Digresiones. Feliz tarde, feliz día o feliz noche, según sea el caso. Nos vemos nuevamente.